Bien, volviendo a la pega de Buenos Aires a Hornopirén. Eso, ¿cómo estuvo? Bien, estuvo bueno, harta gente. Según la organización, fueron 100.000 personas las que participaron en la feria. Sí, habían 300 expositores de todo el 300. país. Había otra chilena que se llama Pía Aldana, que es de Concepción. Ya. ¿Y esa feria funcionaba Y con invitación? habían invitaciones directas que ellos hacían. De hecho, a mí me llegó la invitación el 2020 para participar en esa feria, la de ese año. Y Ya, por temas del COVID no participé ni el claro. 2020 ni el 2021. Y este año ya obviamente como está todo más liberado y es más fácil viajar, lo hicimos. Con respecto a las invitaciones, claro, ellos cursan invitaciones directas y por otro lado creo que habían unos stands que tenían unos convenios con unas universidades que estaban al principio. Además dentro de la feria hay como modalidades de stand. Hay unos stands que son más grandes y obviamente cuestan más caro. Después están como los stands más pequeños que son de 2 por 2 metros. Están como en la parte final de la feria, la parte trasera. En general, bueno, yo estaba en un stand que tenía 4 metros por 3,5 y lo estaba compartiendo con un expositor, con un escultor argentino que recicla madera y hace esculturas. Como bien figurativo su trabajo, sí. Como que Ya. toma elementos y hace cuerpos o personajes con la madera. Así que teníamos los dos como públicos muy diferentes. Su Sí, público era como mucho más mayor y mi público era mucho más juvenil. claro. Sí, me imagino. Ese contraste. Sí, no, es igual entretenida, aunque la verdad es que de la gente que pasaba a ver su trabajo, no mucha se quedaba a ver el mío. Pero yo creo que más como aprendizaje personal para mí, el tener como la forma o cómo él en el fondo conversaba con cada espectador que veía su obra, porque tenía una forma también mucho más trabajada de conversar o de relacionarse con su público. Yo por lo menos debo ser honesto en ese sentido, no tenía mucha experiencia en participación, de hecho es la primera como de expositor en feria y creo que partí como bien tímido, me fui de a poco como desenvolviendo y conversando sobre el trabajo. De repente me pasaba que había como público que estaba estudiando arte o que sabía un poco más de arte y me preguntaba cosas como específicas o tenía como una forma de valorizarlo como más técnica. Entonces había de Entiendo. todo en verdad, había de todo. Tengo un cuadro que pinté que es una casa acá del sur, entonces la casa está súper cerca de acá, de donde vivo. Entonces hacía alguna referencia a la misma casa Ujú. o al entorno donde vivía, ¿cachai? Explicando un poco que para mí la casa representaba mucho cómo se construía en el sur, que era como Claro. todo muy improvisado, artesanal, Ujú. ¿cachai? Como Claro. ese tipo de cosas. Yo creo que ese es como el único cuadro que tengo que hace como un guiño más al sur, como algo más inmediato. Ya. Porque todo lo demás es como mucha escena como un poco mezclada entre la estructura o espacios que me gusta dibujar y como todos estos objetos que después recargo a la escena. Entonces creo que esa escena me servía mucho como para de repente hablar del contexto donde yo me Ujú. encontraba. Ya. Como con respecto a lo demás, encontré como harto, es decir, habían hartos comentarios relacionados como con el color, que les gustaba mucho como la paleta, lo vibrante de la paleta de colores y las composiciones, como los detalles con los Ya. objetos o la combinación de objetos, Ujú. ese tipo de cosas. La luz. Sí, de hecho habían comentarios sobre cómo remarcaba la sombra. Entonces ahí, Sí. claro, les empecé a explicar de que muchas veces el cuadro partía pintando las sombras. Y después de pintar las sombras empezaba a trabajar la luz a través de los colores. Ujú. Entonces como que había un Claro. proceso quizá a la inversa de cómo de repente se puede pintar un cuadro o no sé si cómo se puede pintar un cuadro, sino que como convencionalmente te imaginarías hacer una escena. Y en general, haciendo como un promedio, ¿cuál crees que fue el comentario del público que fue a ver tu obra en general, como positivo o negativo? ¿Cómo lo viste tú?
En general positivo. De Sí. hecho, de repente hasta yo mismo trataba de ser medio crítico. Como que les decía, no sé, pues miren, por ejemplo, igual creo que todavía dibujo los pantalones o los pinto muy tiesos, o los pinto muy doblados, no sé, como de repente como medio irreales. Y de repente me decían, no, pero está bien, si el artista o el pintor tiene su onda o su estilo. No, pero en general, súper buenos comentarios. Es parte como de todo este ejercicio, pues, de lo que hablábamos el otro día que te comentaba, que era Mm. como hablar de la experiencia o seguir comentando cosas. No, yo encuentro que esto de ir relacionando tanto el pintar o armar una pieza y después conversarla o hablar del trabajo es súper bueno. Sí, son los dos medios son súper buenos para comunicar y también como para mostrar diferentes facetas, pues si al final igual es lo que te comentaba antes, que partes como contando algo y vas de a poco como explorando que el cuadro o las cosas que haces tienen como distintas aristas, Claro. así que eso es muy Mm. entretenido. Como que habían escogido o habían Claro. invitado a ciertos artistas y lo demás eran artistas argentinos de Arte muchos lugares. argentino. Oye, y en relación a eso, ¿cómo viste el arte argentino en comparación como con el arte chileno? ¿Hay alguna diferencia? ¿O cómo lo viste? Eh, Mira, me parece que por lo menos la feria, como igual es una feria grande, tiene yo creo que harto arte que es como más decorativo, que claro, está más pensado para decoración, decorar, no sé, un espacio, una casa, Ujú. que está más relacionado como con el arte geométrico, con el arte abstracto. Yo creo que hay como otra línea de arte, que había como una línea de arte de paisajes, no eran tantos, había como otra línea que era como más artística, quizá como un poco más conceptual, que también tampoco eran tantos. Yo creo que había una línea como importante de arte decorativo, había escultura. Obviamente que es decir, se lo llevaba más así como en gran medida la pintura. Y no había casi nada audiovisual, muy poco. De hecho eran como actividades. Ya. Estaba más enfocado en eso, como pintura, escultura. Sí, yo creo que hacer como una instancia de trabajo como para conocerse es súper grato, porque en verdad tú paseabas ahí por los stands y había mucha buena onda como de conversar de tu trabajo, de las cosas que hacías, ¿cachai? El recinto en sí es una serie de pabellones. Tiene, no sé cuántos pabellones serán, pero son varios que en el fondo pueden hacer como actividades masivas. Entonces, en la entrada de todo este recinto de pabellones, tenían también dos esculturas, que eran como un simio y el otro parece que era como una mujer, que las tenían hechas como con materiales reciclados y eran bustos de cada uno. Estaban súper buenas igual, muy, muy, muy buenas. Como que lo que tú decías, porque tenía como distintos tipos de elementos y cosas que como estaban estos shows de performance, estas esculturas como de un carácter más como público, urbano, Ujú. ya los están, ¿cachai? Creo que en un momento tenían algo audiovisual, que yo solamente vi en videos porque no lo vi así cuando me paseaba. Ya. Y además de eso tenían como en el centro del pabellón, tenían un área como de estar, donde el primer día creo que hicieron una charla, o el primer o segundo día hicieron una charla, y todos los días tenían actividades. Que eran actividades donde, no sé, participaban unas 40 personas, Ujú. 40, 50 personas. ¿Cachai? Entonces como que habían muchas cosas para poder hacer Ya. dentro de la feria, y Claro. que no era tan solo como solo pasear, ¿cachai? Ujú. Qué bueno, qué genial, me alegro que igual salió todo bien porque me acuerdo cuando tú me escribías que tuviste problema con la obra, entonces a pesar de todo igual la lograste, igual estuviste ahí en la feria, tuviste la experiencia, ganaste esta experiencia y conocimiento del tema de las obras, de sacar obras, de cómo sacar la obra, cómo ingresar a Argentina. Así que en general me imagino que fue una buena experiencia, ¿no? Sí, en general. Mm. Fue súper buena experiencia lo que tú decías sobre el aprendizaje, pero por otro lado además el tema de exhibirla, de como contar una historia o de contar distintas historias sobre la obra, de repente hasta como
entender tu trabajo, porque muchas veces tú estás pintando, o en este caso como he estado explorando en estas maquetas, hay cosas que de repente uno como que no las tiene como, no sé si tan claras o tan definidas. Y cuando empiezas a conversarlo o a sociabilizarlo, creo que hay cosas que se aclaran, o de repente como que cosas que uno deja abiertas, pues, y son como como materias nuevas que tú puedes ir utilizando para hacer nuevos trabajos. Y qué, Sí. qué bueno eso de que decís tú, como tener el feedback como del público, porque uno siempre está como pintando de por sí, uno siempre está creando solo en su casa, encerrado, o tiene el comentario como de la gente que te rodea, pero qué bueno tener como este feedback o esta respuesta de gente que uno era de otro país y además era un público como relacionado con el arte, que te pudiera dar estos tips que a lo mejor tú no podías ver. O lo mismo que te comentaba antes sobre como el discurso. Tenía al lado mi compañero de Stan que tenía un discurso súper armado, ¿cachai? Mm, Y súper trabajado. claro, Entonces, yo creo que también me sirvió harto escucharlo tanto durante todos los días. sí. Porque se te quedan muchas frases o cosas que tú empiezas a entender como ya un lenguaje más sencillo, más armado. No, pero bien, en ese sentido muy bueno, muy bueno. De hecho, al frente había una chica que había ido a Lavada a México, que también estuve conversando con ella. Era como que estampaba, porque era como dibujo y estampaba o pintaba encima, ¿cachai? Pero hacía animales y como que los cruzaba como con el mar, como efectos de ola, y les colocaba y trabajaba como con distintos animales. ¿Como serigrafía? Como serigrafía, sí, Ya. y como serigrafía. Y ella también, harto público que veía su obra. De hecho, yo creo que igual tiene como un concepto como artístico comercial súper bien trabajado. Ujú. Y de hecho también me fijé que vendió harto. Y también lo que pude como conversar con ella súper bien, así como de lo que ella está haciendo, ¿cachai? O los formatos que arma. Porque esa otra cuestión que también aprendí con la feria, como de cuando vas como a este formato, también es importante como ver como los productos que arman, ¿cachai? Como todos estos productos comerciales. Y de hecho ella tenía Claro. unas lámparas, entonces eran unas lámparas circulares, ella las dibujaba y luego las dejaba encendidas en el estante que tenía, ¿cachai? Ujú. Entonces esa cuestión generaba mucha atracción de público, porque ya se iba al tiro a mirar eso como Claro. objeto. Y así, por ejemplo, tenía esta serigrafía, que algunas las tenía marcadas y ya instaladas y colgadas, y otras las tenía puestas como para revisarlas y para comprarlas directamente sin marco. Ujú. Entonces como que tenía todo un armado súper bien, Claro. súper bueno, pero con lo mismo, los mismos recursos, armaba una serie de cuestiones que eran muy interesantes. Claro. Era como ser una tienda. Era como ser una tienda de venta que está en un mall y de alguna manera tenéis que atraer a gente y por lo visual, por lo llamativo y tener como escalas de productos también. Como un producto Sí, más sofisticado como una lámpara que te puede servir para tu casa, hasta un cuadro mediano y después hasta una lámina pequeña. Claro, y sí. todo eso es estrategia, po. Estrategia de marketing, estrategia de venderse. Yo creo que ahí hay una cuestión como importante que también me gustó de la feria, que es como viéndolo solamente de la arista artística, que ya es como lo tradicional de pintar un cuadro, pero cómo es de repente ir tomando los recursos que ocupas para hacer un cuadro, los puedes ir trasladando a piezas, y las piezas pueden ir siendo comerciales. Yo creo que ahí, como por ejemplo con las maquetas, Ujú. estoy haciendo como un primer camino, pero creo que Claro. también con la feria hay hartas cosas que vi que me llamaron mucho la atención, de cómo ir trasladando todos esos recursos a objetos, y esos objetos hacerlos también artísticos comerciales. Entonces esa cuestión yo creo que es muy interesante.